De la Florida, ¿no? Sí, estamos en la Florida. Hoy estamos en la Florida, hoy es un día de suerte, como lo dice el título eh, de la transmisión. Diosmel Rodríguez me ha invitado aquí a su casa y eso es un honor para mí, estar aquí en casa de Diosmel. Diosmel es como dicen los castrocomunistas, un contrarrevolucionario de larga data. Empedernido, como dicen. Contrarrevolucionario, sufrió 10 años de privación de libertad en la cárcel cubana, y digo cubana, pero no es realmente cubana, es la cárcel castrocomunista, que es lo peor que existe. Yo creo que, sobre todo para un supuesto delito político, que no se atreven a mencionarlo como delito político, y para un hombre honesto, honrado, que diga la verdad, es lo peor que se le puede hacer, introducirlo en una cárcel. Bueno, aquí estamos, yo estaba transitando de Carolina del Sur a Miami, voy a ingresar nuevamente a Miami, y aquí estoy muy orgulloso, diría yo, de estar aquí. Me brindaron un almuerzo, nos brindaron, porque yo estoy transitando con mi hijo, un delicioso almuerzo, unos frijoles como se hacían antes de que Fidel Castro tomara el poder en nuestra Cuba. Y un asadito también como se hacía, aún los pobres, no estoy hablando de los millonarios que había en Cuba ni nada de eso, no estoy hablando de los pobres, de los que como yo habían nacido en el campo y vivíamos en el campo. Eso fue antes de 1959, no, y unos años después, todavía 2 años después del 59, se podía comer unos frijoles así como los que he comido aquí. Mira, el concepto del 59 hay que ponerlo en perspectiva. Estaba viendo un análisis que estaba haciendo Adolfo Carbonell, más o menos, algo tenía razón cuando él se refería al almacenamiento de productos, pero él decía que en Cuba no había grandes almacenes antes, y ponía su recomendación o su información, pero lo del 59 es un caso que si tú no estabas allí, no lo puedes, eso no está ni escrito, eso no está en la historia. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la historia real de Cuba no se cuenta. No se cuenta. Ni está escrita. Ni se cuenta ni se escribe. Ni se escribe ni está escrita. Exactamente. Si tú no estabas allí, tú no puedes saber qué pasaba en ese momento. Yo después mucho trabajo lo refiero porque, bueno, vi el final del 58 y la crisis un poquito que había en el 58 porque, bueno, un país en guerra, como que siempre hay algunos productos, por ejemplo, la sal, el lubricante que llevamos allá, que era el queroseno, por ejemplo, el lubricante de la zona oriental, también se puso un poco de caso para el 58. Pero subió de precio, por supuesto, como toda la cosa, cuando las cosas se casan, sube de precio. La libra de sal terminó allá en mi zona, en el 58 terminó a 10 centavos la libra. O sea que yo era una barbaridad. Una millonada. Un millonada. Y entonces, pero volviendo a lo que es el mercado del 59, la primera cosa que se hizo, por lo menos allá en mi zona, fueron las llamadas tiendas del pueblo. Pero ¿cómo eran las tiendas del pueblo? Que cogieron, confiscaron, muchas veces se robaron las tiendas de la gente, y entonces le pusieron, bueno, estaba súper abastecido. Y entonces le pusieron el precio que eso no tenía que dar ni ganancia, ni... Bueno, la sal la pusieron a centavos la libra. Hay un cuento por ahí famoso, pero no es un cuento, es una vivencia que muy poco la tenemos, ¿sabes? Porque casi probablemente no aparezca ni escrita. Como la sal se puso en el 59, en este producto que te decía que estaba escaso, se puso a centavos la libra. Fidel ha hecho un discurso hablando precisamente de la sal y que la sal era un producto cubano, que la sal fundamentalmente se producía en Guantánamo, en Caimanera, que la sal se iba a cobrar 1 centavo la libra
porque había que, por el mercado, había que establecer un precio, ¿no? Pero que la sal se podía dar gratis, porque la sal era de Cuba. Y la gente empezó, sal de Cuba, fideo, sal de Cuba. Y decirme, se llevaron la transmisión, era por radio, y cortaron la transmisión, todavía no se perdió. Una genialidad eso, una buena forma de decirle Fidel sal de Cuba. Sí, pero pareció un chiste, pero no, pareció un halago, pero la gente la interpretó como que mi papá, la interpretó como que la gente estaba diciendo y con eso fue en pleno 59, el primer día. Pero ¿qué te quiero decir? Que a todos se le puso un precio tan irrisorio. Yo fui a esa tienda, de Irán Madariaga, que fue la primera que confiscaron por allá, por mi barrio, y fui con 5 pesos. Yo tenía una yegua y una cosa que decían alforja, que era un saco partido por la mitad, así que una cosa y se... Bueno, yo sé lo con una forma. ¿sí? Mi abuelo iba para el pueblo. Bueno, tú sabes que caballo. Yo pido la cosa que mi mamá me dio, la listica, azúcar, pero es que mi mamá no da pensando en un precio. Pero cuando ella me dice, por ejemplo, tal cosa, pues yo empiezo a comprar. Con los 5 pesos aquello. Un muchacho de 10, 11 años, 9 años, que tenía 7, 8 años. No, eso fue en el 59, yo tenía 8 años. No pude ver ni una, creo que no pude ni mover. Desde que tuvieron esa idiosincrasia con el campesino cubano, pues enseguida vinieron y me pusieron la alforja arriba de la yegua y me fui. Con 5 pesos. Fíjate que lo que mucha gente dice, no, porque antes, que 50. Yo siempre he dicho, bueno, es mi función, ¿no? Porque yo soy economista. Tú no puedes decir si una cosa es cara o barata. Tú tienes que ver la relación que hay una cosa con otra. Cuando yo cumplía 6 años, mi mayor aspiración cuando yo cumplía 6 años, era comprarme un pantalón largo. Yo siempre usé chorro. Y estaba atrás de mi mamá y mi papá, que cuando me iban a comprar, y que me trajera, que yo había cumplido ya los 6 años. Y tenía una puerquita así. Y había un hombre que estaba Amado Seguro y le digo, Amado, le vendo la puerca. Y dice, ¿cuánto me dice? Te voy a dar 2.50 por la puerquita. No fue de cara, ¿sí? Me dio 2.50. Bueno, con los 2.50 fui a la tienda. Me compré una camisa, un pantalón largo y un par de zapatos. Oye, gracias a Dios estoy acá con Diosmel. Con Diosmel acá. He almorzado estupendamente. Y entonces estaba hablando de los frijoles que él cocinó aquí, que también se cocinaban antes de 1963. Todavía en el 63 se podían cocinar frijoles así. Entonces, estamos hablando, a veces traemos la historia. Sí. La historia pasada, porque la mayor parte de los jóvenes hoy no conocen la historia pasada. Y como decía Emilia de Sola dijo en una ocasión que no hay derecho a leer libros nuevos si antes no se han leído libros viejos. Entonces nosotros también retomamos el pasado. ¿Quién dijo que no? No para vivir en el pasado, sino para transformar el presente y transformar el futuro. Bueno, con ideas de transformar el presente y transformar el futuro. Por eso traemos esto es un libreto libre hoy. No vamos a especificarnos en ninguna noticia porque de verdad que es una pasada por aquí, por casa de Diosmel. No quiere decir que no volvamos a casa de Diosmel porque me ha invitado a estar unos días aquí con él y de verdad que me gusta esto. Además, quiero hacer una especie de documental pequeño con respecto a Diosmel y para eso tengo que tener un poquito de más tiempo. Hoy nada más que improvisar un poco, conversar un poco, sentirnos uno al otro como lo que somos, dos ciudadanos cubanos que buscamos la libertad de Cuba por todos los medios. No por la violencia, desde luego, pero tampoco vamos a rechazar al que haga violencia, porque de todas formas la dictadura ha sido muy violenta con el pueblo de Cuba. Muy violenta al punto de que él cumplió 10 años de privación de libertad por solo decir lo que piensa
lo que siente, lo que quiere, como nosotros lo estamos diciendo aquí ahora. Exacto. Solamente por eso te llevaron por 10 años. Y es que es una contradicción, porque yo no sé, la prisión política en Cuba no tiene ningún sentido. Porque tú lo que estás pidiendo, precisamente lo que ellos mismos propusieron, ¿qué iban a hacer? Exactamente, en el manifiesto de Moncada. El manifiesto de Moncada. Es lo que se pide. Exacto, y entonces, ¿por qué? Tengo que caer yo preso por lo que mismo tú, hasta muerto hubieron. Entonces, es una contradicción. Es una lucha por mantenerse en el poder, porque no es una lucha por social, no es una lucha por... Porque yo veo todo, inclusive estos cubanos, estos revolucionarios comunistas disidentes, que se quieren dar de humanistas. ¿Cómo tú vas a ser humanista si tú defiendes un sistema que es maligno por naturaleza? Entonces yo no sé cómo se puede... No tiene lógica. No tiene lógica. Es una cosa ilógica. No sé, un sentir por ejemplo, la gente dice, afuera que esto mismo chat. Ahorita sale uno por ahí que suspenden el bloqueo. Bueno, ¿a quién le perjudica el bloqueo? ¿A Cuba, supuestamente, o a Estados Unidos? No le perjudica a Cuba, porque yo no he visto que el bloqueo a Cuba le ha perjudicado a Estados Unidos en nada. Bueno, perjudica a Cuba. ¿Quién está obligado a tomar medidas para resolver la situación? El afectado, ¿no? Claro. Sería Cuba. ¿Qué te piden? Elecciones. Elecciones libres. La liberación de los presos políticos y multipartidismo. Pero yo no veo que esas tres cosas degradan los principios. No, pues no podemos claudicar los principios. Y entonces todos los países del mundo han claudicado sus principios porque tienen elecciones libres, no tienen presos políticos y tienen multipartidismo. Y respeto por los derechos humanos. Bueno, pero ¿y qué respeto a los derechos humanos? Ella es una cosa, pero yo me refiero a lo que está codificado en el embargo. Fíjate que el embargo no pide ni siquiera que la razón principal, que era indemnizar a la gente que le quitaron las propiedades, no está contemplado para quitarlo. Está contemplado nada más para quitarlo. Elecciones libres, libertad para los presos políticos y multipartidismo. Directamente no está contra el gobierno. Bueno, si te dicen eso es lo que tú debías hacer por naturaleza. No había ni que pedírtelo ni condicionártelo. No. Eso tú tenías que hacerlo voluntariamente. Inclusive, que es mi contradicción filosófica con Adolfo Carbonell. Adolfo Carbonell dice que, como se hizo la revolución para instaurar la Constitución del 40, para crear todas estas libertades y todas estas cosas, todos estos beneficios sociales, él dice que eso no se podía hacer porque la razón, o sea, de Fidel era hacer el comunismo. O sea, porque esto supuestamente no está dentro del sistema comunista. Pero que él no podía decir que iba a ser un sistema comunista porque la gente no estaba preparada en Cuba para aceptar el comunismo. Y entonces tuvo que decir todas estas cosas para llegar al poder, a poder implantar el comunismo. Ven acá, pero entonces tú no estás diciendo que el hombre que no estafó, no engañó, porque por cualquier motivo que tú tengas, pero tú ocultas la verdad y haces otra cosa para tu beneficio, entonces es una estafa. Entonces fíjate lo que estafó a la gente. Estafó. Porque si tú dices que él tuvo que mentir, porque la gente no estaba preparada, oye, a nadie le amarga el dulce. Si tú le hubieras puesto aquel nombre que tú quieres poner el comunismo extraterrestre, pero hace los beneficios que el ser humano necesita, no importa el nombre que tú le pongas. No importa el nombre. Le podías poner el contenido. El contenido. Entonces, si tú haces el contenido, la gente hubiera dicho, bueno, al principio, cuando se pensó y algunas cosas se estaban haciendo que parecían que eran el indicio de que iban por ahí, la gente decía, bueno, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Bueno, si va a repartir tierras, si va a dar educación gratis, si va a eso de salud y todo, infraestructura, carretera, el copón divino, y eso es comunismo, pues yo soy comunista también. Claro, el progreso. Ahora, lo que pasa es que la gente vio una parte
que fue la que mi papá vio y otra gente no la vio. Cuando este cuento yo lo he hecho varias veces, pero yo tengo que siempre rendir el culto a mi papá, porque yo nunca vi una gente más preclara que mi papá. Mi papá, él tenía su diferendo, no se metió mucho con nosotros, que nosotros desarrolláramos, estudiáramos, nos fuéramos desarrollando en la vida, él no se metió mucho en eso, pero siempre se tuvo. Mi papá fue una gente muy intransigente, porque mi papá no podía permitir a nadie, ni funcionario, ni nadie, que dijera que, por ejemplo, no están dando 5 libras de arroz. ¿Dónde? No, en la tienda. Pero gratis. No, es Alfonso, hay que comprarla. No están dando nada. Exactamente. El Estado, el poder castrocomunista nunca ha dado nada. Se lo están vendiendo. Mi hermano me vino que dijo que se había ganado una lavadora. Y dije, ay, qué bueno. Pero te la regalaron. No, hermano, que se fueron derecho a comprarla. No te han dado nada. Oye, hablando de... Entonces, no, pero terminaste la idea desde el 59, de lo que mi papá vio, que toda esa cosa que la gente se conoce, que soy comunista, pues póngame en la lista. ¿No? Pero mi papá ya, usted decía que tuvimos transido, ya para los años 80, y 80 y pico, ya la debate político, ya las cosas soviéticas, 89 y eso. Bueno, en el 89 yo empecé ya en la oposición, precisamente por esto mismo. Entonces yo le preguntaba, ya un día ya le digo, pues, ¿cómo académico, intelectual, filósofo, toda esa gente, aquí asentados, creyeron en la revolución y se metieron en eso? Y tú siempre desde el principio, desde el 5 de enero, yo nunca fui fanático, pero el 5 de enero para mí eso me murió. Yo, ¿por qué? Dice, porque ningún gobierno que venga quitándole las propiedades a las personas y fusilando personas, va a ser un gobierno. Ya eso no sirve. Eso es fatal. Y entonces, yo ya en los años estudiando ya en el proceso cubano, me pongo a estudiar, pues en la prisión, que tenía bastante tiempo, me puse a estudiarme todas las obras de Martí. No leí en la prisión todo el material de Martí. Porque Martí tiene algo que tiene que hacer. Y entonces, Martí le dicen que como él estaba en contra del barrio que había llenado a Guatemala de escuela, como él iba a estar en contra del barrio, dice, porque la dictadura es una en todas sus formas, aunque a veces se evita de grandes obras y de hechos hermosos. Eso fue lo que mi papá vio. Mi papá vio todo aquello, hechos hermosos, mi papá lo vio. Pero estaba fusilando gente, quitando propiedad. La esencia de dictadura la tenía. Así que no la quiero. No la quiero. Oye, hablando un poco del pasado, de esa historia que yo sé que tú la conoces mejor que yo, vamos a ver una situación. En el programa de Moncada estaba que iban a eliminar los bohíos, ¿verdad? Sí, estaba que iban a eliminar la pobreza, ¿verdad? Por supuesto. Estaba que la persona humana, el cubano, iba a tener una educación gratuita, no adoctrinada, gratuita. Y que los cuarteles iban a desaparecer y se iban a convertir en escuelas. Bueno, sí, convirtieron los cuarteles en escuelas, pero después las escuelas en cuarteles. No, después ahí lo llenan de cárcel. Lo llenaron de cárcel. Bueno, vamos al problema de la vivienda. Hoy en Cuba existe. No existe un bohío. El bohío, yo nací en un bohío. Un bohío que tenía unos troncos de júcaro así, que pasaba cualquier ciclón. Y no lo arrancaba. Bohío es una casa de madera con techo de guano. El bohío donde yo nací pasó unos cuantos ciclones y no fue ni removido. De los bohíos que había allí en el barrio, muy pocos fueron destruidos al paso del ciclón. Porque decían que el ciclón del 26 arrancó la hierba fina. Decían algo así, porque fue un ciclón fuerte. Sí. Bueno, y ese ciclón no logró arrancar tantos bohíos. Como ahora, cuando pasa un ciclón, todas las viviendas que destruyen. ¿Vivienda? No. Bohío no. No le puede llamar ni vivienda. No, ni bohío, eso no es un bohío. Le tiene que llamar, no sé, choza, bungalow, algo de eso.
bueno, hoy en Cuba, en aquel momento que Fidel asciende al poder por medio de la violencia, siempre hay que destacarlo así, porque no subió al poder por elecciones, no, por medio de las armas y la violencia. Y como tú decías ahorita, fusilando gente, matando gente y robando propiedades. Así sucedió. Entonces, estaba diciendo que hoy, en estos momentos, pasa un ciclón y destruye cientos de miles de cosas de esas que se han hecho para poder sobrevivir en Cuba. En aquel momento que él asciende al poder, ya como dije, por medio de la violencia, habían cientos de bohíos. Una gran parte de ellos, te diría yo el 90% habitables, porque era debido a la cultura, bueno, no se le echaba cemento a la gente porque no había cemento y se acostumbraba a vivir con piso de tierra. Sí, exactamente, pero podía vivir adentro, no se mojaba, porque aunque fuera el caballete de agua, tú salías al monte cuando el caballete se rajaba, recogía una docena de agua y lo volvía a poner el caballete y ya no se mojaba más, porque estaba preparado para eso. Por un lado el guano se le echaba a perder, iba y cortaba el guano y se lo colocaba ahí y no había problema. No había Pero problema. fíjate, hablando de... Déjame terminar, habían cientos de esos bohíos, vamos a suponer, pero hoy hay miles de chozas de bungalow, miles, y las demás que existen en Cuba están tan deterioradas que cada rato, bueno, hace unos días hubo un derrumbe ahí que mató a otras personas más. O sea, que él hizo el programa de Moncada para cubrir necesidades de vivienda de los que tenían bohío. No es que no tuviesen vivienda como de ahora, es que no tienen vivienda y tienen la necesidad de hacer eso. Exacto. No, aquella gente tenían bohío, o sea, tenían vivienda. Ahora no, ahora es diferente. Entonces, por ese lado, lo que triplicó el mal, el daño, la necesidad de vivienda la triplicó. En estos momentos, ¿qué sucede en Cuba? ¿Cuánta necesidad de vivienda hay? Estoy hablando de esto porque estamos un proyecto que tiene Diosmel de que se le puede proponer al pueblo. A lo mejor nosotros intentamos proponerle parecido a lo que proponía Fidel Castro, pero nada que ver, porque aquello no se cumplió. No somos fidelistas, no somos revolucionarios, y entonces proponemos en tu proyecto algunas cosas parecidas, beneficio para la población. Claro, existe la duda, porque el izquierdismo en el mundo propone beneficio para la población, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista capitalista. Exacto. Admitiendo todo el tiempo la propiedad privada, que es lo que garantiza, en última instancia, lo que garantiza el progreso de la nación y el ascenso al nivel económico. Mira, yo llevo años en hablando de temas que están ahí escritos. Por ejemplo, yo tengo un fenómeno que llamo, yo estuve desarrollando proyectos que era un proyecto de desarrollo rural. Pero dentro del proyecto de desarrollo rural, yo tengo un concepto que es la urbanización rural. La urbanización rural, porque la gente piensa que hay que llevar el beneficio a los campos, a las comunidades campesinas. No, hay que desarrollar la comunidad campesina al extremo que los intereses digan, voy a ir hacia allá. Por ejemplo, si tú haces una comunidad rural pudiente, económicamente pudiente, la gente dice, oye, voy a poner una farmacia aquí. Y otro dice, oye, voy a poner una consulta médica aquí porque aquí hay un poder de ingreso
y hay una población que genera ingresos. Entonces, otro dice, bueno, yo voy a meter una carretera de allá hasta aquí porque para sacar ese beneficio. Y entonces eso es lo que yo llamo, ese fenómeno yo llamo la urbanización rural. O sea, que el desarrollo vaya hacia el campo a partir de la prosperidad del campo. O sea, no llevar el desarrollo para que el campo prospere. No, que la prosperidad del campo. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, hay un error. Y te digo porque tú llevas todo el fenómeno campesino hasta la sociedad. Hay quien, por ejemplo, dice que no quiere una sociedad de proletarios, sino una sociedad de propietarios. Eso, ninguna de las dos funciona. Porque tú no puedes, todo el mundo no puede ser propio, porque el trabajador, por ejemplo, el trabajador agrícola es necesario. Lo que pasa es que el trabajador agrícola tiene que ser un individuo altamente o tan remunerado que le dé para vivir humanamente, a satisfacer sus necesidades. Como mismo tiene un trabajador en una fábrica. Por ejemplo, yo tengo otro concepto manejaba que decía finca o empresa agrícola. ¿Por qué pasa? Si todo el mundo tiene una finca, pues no funciona. Porque inclusive esa tanta parcela, pues llega el momento que cada cual no la puede atender. Entonces, es mejor, porque eso de que la gente tenga mucha extensión de tierra, eso no es el problema. El problema es, si esa extensión de tierra tiene 500 o 600 trabajadores agrícolas, que cuando terminaron a las 12 del día o a las 3 de la tarde se montaron en su troca, como dicen los mexicanos, y se fueron. No es que salió con el machetico a la cintura, hecho tierra. No, tiene que ser un trabajador agrícola. Como mismo sabe el trabajador de una fábrica de autos o de fábrica de televisores, porque nadie tiene una fábrica para tener televisores. No, yo recomiendo que todo el mundo tenga una fabriquita de televisores. De luego no puede ser. No puede ser. Como decía Opertano, un gran amigo mío, que ya falleció, que me decía, coño, Dios mío, yo aspiro que todo el campesino tenga una vaquita. Digo, Opertano, ese no es el problema. Lo que tú tienes que luchar es porque en cada tienda tú puedes ir a comprar un galón de leche. Que el campesino o la persona tenga el dinero suficiente para que cada vez que quiera tomarse un galón de leche vaya a ir a tener compra. No tiene que tener una vaca para tomarse un litro de leche. Porque tiene que tener los 3 pesos en el bolsillo para el galón de leche. Entonces, todo este problema de la vivienda se resuelve con una economía próspera. Por ejemplo, y si hubiera llegado a eso, porque nadie habla cómo era la estructura económica del 59. Eso está borrado. El segundo renglón más productivo en Cuba, después de la caña, es el café. Entonces, todos los productores de café, yo soy de la zona de productores de café, tenían una cosa que le llamaban barracones. Esos barracones, la gente venía de la ciudad con hijos, muchachos, con todo el mundo, familia completa, cuando empezaba la recogida del café. Eso estaba estructurado que de que llegaban, iban a la tienda. Que ya todo el mundo se conocía. Años de centro haciendo ese trabajo. Iban a la tienda, llegaban y compraban carne o comida, un ajuar completo y instalaban en su barracón y recogían su cosecha y terminaban. Cada vez que se terminaban de recoger, iban a la tienda. Un bar para la tienda, un bar para la tienda. Y gastaban cualquier cantidad de dinero contra la factura, contra la liquidación de la cosecha. En diciembre, para el 14 y 15 de diciembre, se liquidaba la cosecha. Ellos iban a liquidar la cosecha, pagaban todo lo que debían, cogían lo que le quedaban, muchas veces compraban muchas cosas en invierno, cosas que ya venían en invierno, en esa misma tienda, y se iban para la ciudad. ¿Qué te quiero decir? Que a lo mejor en ese desarrollo arcaico, con el tiempo, eso hubiera generado edificios. Desde luego. Hubiesen hecho progresar. Entonces los barracones, edificios. Edificios.
Y entonces esos recogedores y toda esa gente hubieran evolucionado. O hoteles parecido a lo que tiene el turismo. Porque iba a llegar un momento que el progreso y la prosperidad iban a hacer eso. Iba a llegar eso. ¿Tú crees que toda la vida iban a vivir así? No, eso iba a ir evolucionando. Porque seguro que empezamos. Cuando se empezó, a lo mejor empezó con 2 ranchitos. Y ya cuando terminó la revolución, eran tremendos barracones que ya iban mejorando. Inclusive ya le iban haciendo divisiones, ya cada familia tenía... o sea, iban evolucionando. Y te digo que en 60 y pico de años a lo mejor fueran tremendas zonas de desarrollo. Sin embargo, eso está en igualito que como, fíjate, que de Mayarí arriba, llegando a Guantánamo, eso hicieron un terraplén entre el 60 y el 63. Que se suponía que iba a ser una de las primeras carreteras de Cuba. El cuartico está igualito. El terraplén está en el mismo lugar que lo hicieron en el 73. Así permanecen en la mayor parte. Nunca más. Eso, así mismo. Nunca más. Lo hicieron. Entonces, te digo que hay muchas cosas que se pueden hacer, por eso estamos planteando. Por ejemplo, el problema de la vivienda. Santiago y toda la provincia, Mirabal, se han llenado prácticamente de favelas, pero en lugares irregulares. Por ejemplo, Santiago de Cuba tuvo prohibido hacer vivienda. Hasta los otros días prácticamente, hasta el 2013, 2012, por ahí era prohibido hacer cualquier tipo de construcción. Exacto. Cualquier tipo de construcción. ¿Cuántas no desalojaron? Yo la vi de verdad. A mí me fueron a desalojar en el lugar donde vivo. Yo la vi de verdad 1000 veces. Y, bueno, fíjate que le decían lugares en Ronca, Yeguipón, Bambán, y todos esos Santiago. Todos esos Santiago está lleno de todo eso. Pero ahora son lugares que no, como estaba prohibido, lugares prácticamente que inhabitables, porque son montañas. Eso es una montaña, en la misma montaña, la casita esa. Santiago tiene tremendas zonas llanitas alrededor, planitas, que son territorios de ellos. Una de las cosas que en Cuba se podría aprovechar, y yo planteo, se podría aprovechar en la transición, porque lo que no me cabe en mi duda es que en Cuba ese sistema va a desaparecer. Eso sí, yo no tengo que preguntárselo a nadie. ¿Tiene que desaparecer o desaparece la isla? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué yo digo? Ese territorio que está ocupado ahora, ilegalmente está ocupado, pero ese territorio ya está ocupado. El gobierno puede ir liberando y traspasando territorio a la propiedad privada, pero puede reservar, por ejemplo, estos lugares que están idóneos para vivienda, y todas esas viviendas que están allá en estos lugares, Caballo Blanco y todas esas cosas, toda esa altura de Versalles, todo eso que está construcciones malísimas, hechas con lo que la gente puede conseguir. En Santiago de Cuba se produce una zona totalmente volcánica. En Santiago de Cuba se produce un terremotico, y lo que hay de muertos son miles de toneladas de muertos. Por tonelada lo que recuerdo. Concho, sí, yo siempre he dicho que es mejor prepararse en tiempos de paz que no bajo la guerra. Si tú en tiempos de paz, todos estos llanos, y le da participación a la gente, yo creo que la gente también participe, pues hay mecanismos de participación social y económica y todo eso, pero que la gente saque a la gente de la zona de peligro. En Cuba, por ejemplo, ahora el río se desbordó y se va a seguir desbordando. Esos ríos están llenos a la orilla de casitas. Sí, así yo vi construir mucho. Exacto. Acá esa gente hay extensiones perdidas de Marabú, vacías. Que son más seguras. Que son más seguras, segurísimas. El problema es que cuando no hay una voluntad política de parte del gobierno de hacer progresar la nación, solamente de mantenerse en el poder, disfrutando la mierda del poder, porque ya, porque es su interés principalmente. Exacto. Entonces, la aclaración la estamos haciendo porque tú próximamente, o ya estás colocando en tu canal un programa donde pretende destacar los beneficios que puede recibir la nación cubana, el cubano de a pie, el cubano, bueno, de a pie solo no, cualquier cubano, porque esto es un programa libertario.
estás planteando, y bueno, a veces pueden decir, bueno, pero está planteando lo mismo que planteó, o parecido a lo que planteó Fidel Castro, pero con diferente base, no con la base comunista, con la base de la propiedad privada y desde la derecha. Y no a través de engaño, porque no con un propósito de engañar, sino con un propósito de realizarse de verdad. De hacer progresar la nación. De hacer progresar la nación. Y, como te digo, hay muchas cosas porque el fundamento político se basa en prometer cosas que se puedan hacer y que se deban hacer. No utilizar lo que la gente aspira para engañarlo, pero también yo estaba mirando, y por ejemplo, el otro día estaba mirando una locución de Rosa María Payá, y la vi en ese mismo formato abstracto que nosotros nos criamos, tal vez de un problema cultural de que se crió en ese aspecto. Yo estoy planteando algo distinto. Yo no estoy planteando para el hombre de a pie, que está lleno de problemas, ni la libertad de Cuba, ni la democracia, ni los derechos humanos. Porque ese grupo de personas no entiende ¿en qué me beneficia a mí los derechos humanos? ¿En qué me beneficia a mí la libertad de Cuba? ¿En qué me beneficia la democracia? Si yo lo que necesito es un trabajo, yo lo que necesito es comida. Está pensando como podría pensar el pueblo ahora, ¿verdad? Y eso es lo que piensa el pueblo. ¿Cómo piensa? No, pues yo no quiero no, porque no eso es a largo plazo, eso de la libertad. No, ¿cómo yo consigo la medicina para el virus que me está matando? Eso es lo que está pensando. Entonces tú tienes que decir cómo tú llegas a esa persona de a pie. ¿Qué le beneficiaría? La democracia. La democracia la beneficia que tú puedes tener una vaca, matar y comértela. Sí, no me digas. No, es que si tú tienes café, una finca de café, tú quieres vender el café y llevártelo para Santiago, para La Habana y venderlo, lo puedes vender. Sí, no me digas eso. Sí, lo concreto. Porque eso es lo que él ve. Eso es lo que él le está haciendo. A él la democracia no lo está afectando. ¿Tú sabes lo que es? Ahora, que el policía le quite el café para que llevaba. Coño, compadre. Eso sí le afecta. Coño, dije, eso está bueno. Eso está bueno. Yo hice un trabajo de proselitismo político cuando salí de la prisión, y decía a la gente, porque yo lo veía, lo que voy a pasar la noche, y decía, compadre, y si tú, por ejemplo, tuvieras un camión, y ese camión que tú trabajas recogiendo, que tú a las 5 de la tarde tienes que entregarlo, si el camión se fuera tuyo y tú lo pudieras parquear aquí en tu casa, y a lo mejor el domingo te ibas con una familia para la playa, tú crees, bueno, y tú crees eso es verdad, tú crees que eso pueda pasar. Digo, coño, así es como funciona el mundo. Sí, digo, así es como el mundo. Que tú trabajas con tu camión por el día y por la noche te vas a para que antes te da la gana, o tú vas con tu camión antes. Bueno, fíjate si eso hace daño. Que yo era taxista. Y siempre tenía que estar velando en mi carro. Y era siempre el carro del gobierno. Y siempre, la mayoría del tiempo, estaba haciendo cosas que no estaban permitidas. Cuando yo vine aquí, que compré mi carrito, yo me levantaba por la madrugada a ver si estaba en el parqueo. Todavía te quedaba eso. A ver si estaba en el parqueo. Oye, me ponía contento cuando lo veía ahí. Todavía te quedaba esa obsesión, Esa obsesión, a ver si mi carrito, ese carro estaba ahí. Porque si tú estabas en el carro parqueado con un taxi, que era, y yo lo parqueaba, somos en la noche, también cansado de él. Tengo una reunión un par de horas ahí en la casa. Pero era la zozobra de que viniera un inspector, de que un vecino te tenía que llamar y te echara para adelante que el carro estaba parqueado en la puerta de la casa. Y te digo, que ese trauma psicológico, como yo te decía ahorita, la gente ve que el problema de Cuba, bueno, si tú dices libertad, para nosotros que sabemos que la libertad es la libertad todo. La libertad es la madre de todo. Pero como la gente no lo ve, entonces tú tienes que irle fragmentando la libertad para que él vea qué es lo que... es la consecuencia de la libertad. La consecuencia de la libertad, porque la mata grande no la ve. No la ve. Entonces ese es el trabajo que yo estoy haciendo, llevando a la gente eso que se llama aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. Lo que yo quisiera, lo que yo hubiera querido tener, es lo que yo le estoy proponiendo que eso se puede lograr. Lo que yo hubiera querido tener. La libertad o
o las cosas, por ejemplo, que se negaron. Por ejemplo, porque en Cuba, te digo que no hay un buen trabajo político, porque en Cuba no hay nadie restregándole a esta gente en la cara. Bueno, tú vas inclusive, tú buscas hasta en Wikipedia, tú buscas, y te da algunos detalles. Por ejemplo, te dice que en Cuba fueron confiscadas 10.000 fincas. Oye, 10.000 fincas eran 10.000 caballerías, eran 10.000 familias. Esas 10.000 familias que aparecen ellos que confiscaron. El problema es que te dice así como la gente la ve como que le confiscaron, la nacionalizaron, intervinieron, como que el nombre que tú le quieras dar. El problema es eso, porque la ley te dice si tenía más de 5 caballerías de guerra. Sí. Pero lo que no te dice la ley es que si tú tenías 6, te quitaban las 6. Fíjate qué contradicción. O sea, tú tenías 6, en vez de quitarte una y dejarte las 5. No, te la quitaban todas. Y te quitaban todo lo que estaba relacionado con la finca. El carro, todos los animales, la casa. Para tú poder mantener la casa en la finca, tenía que ser esa zona. Si tenía una casa en la ciudad, perdía la finca. Por eso la base de tu proyecto es la propiedad privada. La propiedad privada. O sea, más privatización, pero no privatización como ahora. Hay cierta aparente privatización, pero toda controlada por el poder, por el Estado, toda controlada. Porque es que cuando tú hablas de privatización, todo tiene que estar privatizado. Tú no puedes privatizar un pedacito. O sea, tú tienes que privatizar todo. O sea, el comercio interior, las importaciones, todo tiene que ser privado. Porque si tú no lo haces privado todo, entonces hay un nudo gordiano ahí en medio que no deja pasar. Entonces, tiene que estar privatizado el mercado, tiene que estar privatizado todo privatizado, y la libre competencia, la libertad de empresa. Porque lo único que regula el mercado es la libertad de empresa y la competencia. Porque si no hay competencia, por ejemplo, ellos se quejan ahora de que las MIPYME están caras. Y le echan la culpa a las MIPYME porque es una forma de quitarse la responsabilidad que tenía el Estado paternalista antes, que estaba obligado porque si no la gente, si no existiera la MIPYME, la gente tenía que tirarse para la calle, porque el culpable es el gobierno. Ahora, ya el gobierno es el culpable, porque el gobierno pasó el transporte, con el periodo especial, pasó el transporte al sector privado, que la gente vino con su almendrón y todos sus camiones inventados. Pero bueno, fíjate la capacidad y la fortaleza que tiene el sector privado, que sin recursos, sin presupuesto, sin nadie, la gente se asumió el transporte en Cuba y lo garantizó de forma privada. Y se lo quitó de mando del Estado. Y entonces, esa parte que tú tienes que estar privatizando, esta pequeña, eso no funciona así. Pero yo, sí, en mi concepto, entonces ahorita que siguiera partidario de la propiedad privada, yo asumo ahora en el concepto que es el que está desarrollando Gray, que se llama anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo considera que la vida, la propiedad y la libertad tiene que ser absoluta y total. O sea, cuando tú tienes como primera norma, por ejemplo, el respeto a la vida, por ejemplo, una de las contradicciones, por ejemplo, de un sistema que dice ser humano, el comunismo. El comunismo tiene, desde que nació, el primer elemento de la pena de muerte, de Lenin, como Stalin y Fidel, el copón divino, esa gente ha venido matando gente. La tarea principal de ellos es eliminar el adversario. En vez de la mejor forma, la muerte. La segunda, encarcelamiento por tiempo indefinido. Exacto. Entonces, con eso tú no puedes estar de acuerdo. Entonces, la propiedad privada para mí es el eslabón, y te digo porque no es por el capricho, ni porque por doctrina, ni por no, es porque lo he visto en la práctica. Inclusive aquí en Estados Unidos hay errores graves de capitalismo. Aquí hay errores graves, que es el exceso de control, el exceso de regulaciones, y se aprovechan de regulaciones para beneficio, para sacar el dinero.
esa cosa, eso hay que, para mí hay que eliminarlo. Y yo te digo que en la propiedad tuya, que aquí en Estados Unidos se viola mucho la propiedad estatal privada. ¿Por qué? Porque te ponen regulaciones. Que tú que en el patio de tu casa tú no puedes tener una casita. No, no, que en el patio de casa yo tengo lo que a mí me da la gana. Claro que sí. Exacto, yo sé, lo mío yo me da. Pero hablando del concepto, y yo quiero dejar claro porque ese es el único que está en el mundo en este momento fajado con esta iniciativa, pero yo quería hablar con mi ley, pues tenemos que porque como decía, yo le dije a un otro allá en Santiago de Cuba, yo vivo en el monstruo y por eso conozco sus entrañas, y él me quiso relacionar con el problema de Martín, el comunismo, y hablar mal de todos ellos, no. El problema es que, bueno, como uno tiene que estar en un lugar para conocer la cosa. Pero yo lo digo a esa gente que opinan de Estados Unidos, que nunca han vivido aquí ni nada. Si tú sabes de qué tú sabes de todo, y nunca he vivido aquí, ni lo bueno ni lo malo. Pero, por ejemplo, sí he descubierto, porque es mi profesión, que hay un concepto económico que hay que resolver. Que no es propiedad privada. Y la gente, aquí, por ejemplo, la gente de izquierda, en los programas de radio como Roberto Rodríguez Tejera, ellos cuando algo sale mal o funciona mal en algo, dicen, no, pues la propiedad, y eso le hablan de la propiedad privada. Esa no es la propiedad privada. La propiedad privada, el concepto económico de la propiedad privada y la recaudación o el sector económico, te lo digo ahorita, pero la idea es que para tú, de tu negocio, la rentabilidad de tu negocio en una propiedad privada tiene factores que lo determinan. La calidad del servicio, el ahorro, la utilización racional de los recursos, todo eso son lo que te da rentabilidad. Hay un sistema de propiedad en Estados Unidos que yo no digo propiedad privada. Yo le llamo, como dicen los cubanos, propiedad no estatal. Y esa rentabilidad, por ejemplo, que tienen las clínicas aquí, no se busca el ahorro de la clínica o la rentabilidad de la clínica, no se busca dando mejor servicio, ahorrando como es lo tradicional en la rentabilidad. Es cómo, y voy a utilizar la misma palabra que se dice aquí, cómo se bilea mejor. Biliar es facturar. Aquí en inglés dicen biliar. Aquí hay especialistas en biliar facturar. Por ejemplo, y gente que inventó cómo hacer más rentable esa actividad, que es financiada, o sea, a quien hay que facturarle es al Estado. El Estado es el proveedor, el financista, el Estado. Y entonces, yo voy y me voy a hacer una dentadura. Esa dentadura me detectan, por ejemplo, no sé si te hago el cuento, me detectan 5 empates. Los empates valen a $150. Y la consulta valen 300. Te voy a dar un ejemplo práctico y decir, vale. Si yo voy y me hacen una consulta y me empatan los 5 empates, ¿sí? Son 5 empates por 150, tanto. 750. Y 300 de la 1050, de la consulta. Pero si yo te doy una consulta hoy, de un empate, son 450. Ven la semana que viene, que es otra consulta y otro empate. Darían 5 consultas y 5 empates. Entonces, la factura que se le hace al Medicaid es de $5,000 o $6,000. En vez de ser $1,050, van a ser $5,000 o $6,000. Entonces, esa actividad, por ejemplo, una carretera. Una carretera se puede hacer. Hay una carretera, contrata de carretera, una propiedad privada de la carretera. El tipo no viene y te dice, bueno, esa carretera es buena, vamos a echar un poco por arriba, ¿no? Hay que demoler todo eso.
Hay que sacar todo el asfalto del viejo, llevárselo, molerlo con una... No lo puede botar tampoco, tiene que molerlo con una máquina, molerlo. Bueno, tampoco lo puede tirar en la calle porque eso contamina. Bueno, entonces, porque como al gobierno tú le vas a sacar una mayor, o sea, esto vale 3 millones. Pero ¿cómo yo justifico los 3 millones? Porque con una capita así yo no te puedo decir que eso vale 3 millones. Que vale 3 millones. Entonces, yo tengo que devaluarte eso aquí para que valga los 3 millones de pesos. Entonces, esa actividad es perjudicial al desarrollo del capitalismo, del capital y de todas las cosas. Entonces, ese trabajo es el que yo estoy planteando de que esa es una metáfora. Eso está dentro de tu proyecto también, el análisis. El análisis mío está en otro, bueno, no en este de Cuba, ¿no? Pero sí para un futuro, no, en este también está. Sí. En este también está, donde yo planteo que el servicio hay que buscar los seguros. Los seguros de salud pueden existir, pero hay que buscar mecanismos nuevos que sean diferentes al que se emplea, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque ese que yo te digo es para el seguro. Y la gente, el seguro acepta que tú le mandes 5,000 pesos por los 5 empates. Y, porque también de eso, del seguro, pues al final, quien paga a los seguros eso, le da el dinero para que venga esa plata para el seguro, es el gobierno. Y entonces, yo planteo, yo tengo mis propias iniciativas, mis propias ideas. Yo pienso, por ejemplo, que yo lo planteo en otros proyectos y en unos programas de gobierno, que por ejemplo, los recursos, ciertos recursos médicos se sitúen dentro del presupuesto. Por ejemplo, si es un centro grande, una secundaria, una escuela que tiene de $2,000 o $3,000, ahí se puede poner un servicio de salud. No hay que llevar al niño allá a un hospital. No, si el niño puede, a lo mejor el médico lo atiende, le da una aspirina y el niño sigue en la clase. Pero ese centro puede administrar mejor esos servicios que no un externo, que no le interesa eso. Lo que interesa es que entre más peso venga, mejor, porque más plata se gasta, entonces más me entra para el seguro. Pero hay muchas cosas, inclusive yo tengo un planteamiento, yo no creo en los gobiernos, hablando de política, yo no creo en los gobiernos de todo ya a través de los partidos políticos. Yo no, si tengo que defender el partido político lo defenderé, pero yo planteo que ya los gobiernos deben ser gerenciales. 4 o 5 gente que digan, mi programa de gobierno es este. Y como se hace con la licitación, cuando hacen 5 o 6 proyectos, para hacer una carretera, para hacer un puente, vienen 10 empresas a presentar su proyecto y entonces una junta determina, mira, este es el que mejor nos conviene. Exactamente, más efectivo. Este es el más efectivo, porque es más barato, porque no va a comprar esto, porque no hace todo. Bueno, yo pienso que el gobierno debe ser gerencial. 4 o 5, todos los propietarios quieren hacer. Y después un tribunal de cuentas que va a decir, este es el que es mejor. Pero eso está regulado por la ley. Si tú te comprometiste eso, es con un contrato. Hay violación de contrato con la nación. O puede ir preso, o aquí, pero a los 2 años, tú tienes que, lo que tú dijiste que iba a hacer, tienes que tener, por lo menos las etapas que dijiste que iba a cumplir, las tienes que haber cumplido. Porque si no, te quito el contrato. Y cojo al otro, el contrato que quedó en segunda posición, le digo, ¿tú estás dispuesto a coger el contrato de fulano? Sí, yo lo voy a coger. Métele mano. Y entonces sería un gobierno gerencial, contra resultados. No como el cuento del alcalde. ¿Sabes que te acuerdas que estaba un alcalde que estaba echando iba a ser un alcalde del barrio? Hicieron de curso y le dijo a la gente, caballero, y aquí vamos a hacer un puente. Y dice el alcalde, aquí no hay río. Y dice, y haremos el río también. Oye, yo te he estado escuchando y no te estaba interrumpiendo porque en realidad la tertulia, yo no tengo un conocimiento tan profundo como vaya ese análisis con respecto a la economía. Yo lo que sí sé es que la economía del castrocomunismo ni de estas izquierdas que han tomado el poder últimamente ni funciona. Eso es lo único que el problema mío es arruina cada vez que un gobierno izquierdista de esto llega al poder prometiendo todo esto. Sí, pero tú sabes cuál es el problema mío, entonces por qué estoy diciendo cuenta.
porque le echamos la culpa al comunismo. Pero también, en América Latina, los mayores culpables de que el comunismo haya llegado a donde ha llegado es los que no son comunistas, los que estaban primero que ellos, que no resolvieron los problemas. Y entonces vinieron esta gente con su canto de sirena y engañaron. Exactamente. Entonces, como yo sé que estos problemas existen, es que yo quiero trabajar en este problema para ver si en Cuba tenemos un modelo de gobierno que no tenga que después añorar el comunismo anterior. Bueno, vamos a intentar entonces continuar con esa... Bueno, yo no te quiero, yo creo que... en primera porque tenía ganas de... Tengo muchas cosas que conversar contigo, pero bueno, desde luego, como te vas a pasar varios días por acá, pues entonces tertuliamos de todo, inclusive en privado. Pero sí, me gustaría, o sea, ya se reconozco que hemos hecho una buena tertulia. Ya tú tienes que seguir, de que me hayan faltado 2 horas y media todavía. Y el día de hoy era, porque yo soy partidario y digo, y estoy tratando de lograr. El día de hoy para mí fue el honor que me hace estar aquí en tu casa. Eso era lo que más yo quería destacar. Yo estoy defendiendo una tesis que lo quiero cumplir aquí en el exilio. Yo creo que los iguales tenemos que empezar a acercarnos más. Habemos muchos que somos iguales, pero estamos dispersos. Muy dispersos. Estamos dispersos. ¿Por qué los iguales no tenemos que compartir? Inclusive socializar, visitar. Claro, claro. Okay. Interactuar. Ver qué potencial tú tienes, qué tú me puedes aportar. Porque estamos buscando escuchar, porque estamos buscando una unidad, pero una unidad práctica, no. Vamos a ponerle práctica, Exactamente. Y la unidad nace por la socialización. Si tú no tienes empatía, no socializas con nadie, tú no te pones a nadie. Eso no es exactamente. Entonces, la primera unidad nace por uno. Es no hablar de unidad, sino llevar a cabo la unidad. Para llevar a cabo la unidad tiene que haber interrelación entre todos. Pues entonces, no quiero dar nada, quiero despedirme contigo del cámara. Espérate. No, antes que te despida, bueno, tenemos un proyecto mañana. Teníamos 3 temas que habíamos planeado para ayer, que es el tema de Gil, sí. El tema de esta situación que hay con la divisa en Cuba y lo de la MIPYME, que esto también lo vamos a discutir. O sea, vamos a conversar y conversar con nosotros solo, no. Correcto, un poquito más para acá para que conversar con todos los que se agreguen al chat. Vamos a conversar todo esto porque nuestro principal problema es servir de puente. Exacto. De puente a todas estas ideas, a todas estas a todos estos proyectos y sacar en conclusión, ver cuál es el que sea más efectivo para cultivarlo dentro de Cuba, no aquí en los Estados Unidos, para cultivarlo dentro de Cuba, con el pueblo de Cuba, con esa sociedad secular, esa sociedad que no pertenece a la sociedad civil, pero que son las fuerzas sociales que se necesitan para hacer progresar la nación dentro de Cuba y para exterminar el castrocomunismo. Entonces, a partir de mañana, mañana también voy a empezar a contar la historia de mi hermana. Un día 25 de noviembre fue ella ingresada en el hospital, que en estos momentos yo aseguro que fue asesinada si no me demuestra lo contrario. Fue un 25 de diciembre, tuvo 19 días. Voy a ir intentando contar lo que sucedía más o menos cada día, porque aquellos momentos fueron unos momentos muy trágicos para mí. No escribí en mi bitácora cómo sucedían las cosas porque estaba muy obstinado, si se quiere, con la enfermedad, con la situación de mi hermana, muy presionado y no tenía la disposición para escribirlo todo detallado como yo sucediendo. Pero entonces voy a ir tratando de contar todos estos 19 días que estuve ahí en el hospital hasta llegar al día 13 de diciembre, el día 12, que fue cuando sucedió
su trágica muerte, y hasta el día 13, que fue cuando la sepultamos en la bóveda de la Dama de Blanco, en el cementerio Colón. Eso por una parte. Tenemos eso que lo voy a comenzar mañana, día 25, de acuerdo a las circunstancias que me encuentre, y después continuar. También he estado pensando, voy a hacer ya eso sería una especie de documental sobre Diosmel Rodríguez, si él está dispuesto si lo acepta, como dice con Fran de Balona y eso, porque hay una cosa que es muy importante. Hay que dar a conocer los individuos, las personas, los cubanos patriotas que han pensado diferente, pero que el pueblo de Cuba o la sociedad cubana no los conoce. Entonces, eso está en planes, hacer ese documental, y aparte de eso, en algún momento, varias conversaciones que vamos a tener sobre el proyecto y sobre algunas cosas más. Proyecto interesante. A mí me está resultando interesante porque está programado para la sociedad cubana, está programado para el beneficio de todos los cubanos, principalmente de los que están hoy en la miseria, de los que más sudan las camisas y son los que menos tienen hoy en Cuba. Y no es un programa izquierdista, no vayan a confundir que se parece al izquierdismo, no, está basado en la propiedad privada, en la privatización sobre todos los medios de producción, y además en la libertad absoluta de todos los individuos. Bueno, Diosmel, ahora sí me despido porque tengo que continuar el viaje. Bueno, pues yo quería hacer en cámara porque he grabado en cámara. Haber estado aquí, así que ¡viva la libertad, carajo!